de una forma que no sea demasiado pesado, porque APA implica muchos detalles y al mismo tiempo pues abarcar como las áreas más importantes. No sé si me pueden confirmar que ya pueden ver la pantalla. No, Dani, todavía no. Ok, está cargando. Está Sí, está cargando. cargando. Sí, ahora. Aún no. Está cargando, dice Daniela Muñoz. Empezó a Bien, compartir pantalla, pero no se ve aún. qué extraño, aquí dice aquí. Démosle un chancecito. Por ahora, nosotros tenemos la presentación dividida en partes para hacer primero una introducción general de la importancia de esta información. Después vamos a entrar en detalle sobre los distintos sistemas que hay de citación. Seguimos después con la parte de ya los cambios más importantes con respecto a la séptima edición y las ventajas y desventajas, así como el marcaje en XML, que es una parte que nos parece muy importante también. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, Dani, ya se ve. Sí. Ok, bueno. Mientras Kimberly les prepara ahí las partes que podemos repasar de la sesión pasada, les quiero mostrar esta lista de referencias que tienen varias particularidades. Esto es para que ustedes participen con sus opiniones. Primero les voy a mostrar lo que tenemos en esta lista de referencias y después les voy a hacer una serie de preguntas. Vean que, bueno, aquí dice, ¿verdad? Que es la lista de referencias. Entonces ya asumimos de una vez qué tipo de información nos va a presentar y bajo cuál formato nosotros estamos esperando. Pero vean que los detalles dentro de esta referencia no están uniformes. Aquí encontramos que cambiaron de tipo de letra. Aquí vemos que dice recuperado y en la otra dice disponible. Seguimos más abajo. Aquí faltan detalles. Vemos que aquí esto lo dejaron en amarillo, al parecer. Vemos que están enumeradas las referencias, que eso es un detalle que no trae APA, ¿verdad? Aquí hay otro cambio de letra y un enlace con un color diferente. Vean que es difícil de leer, la verdad. Es difícil de procesar, sobre todo en pantalla. Y vean que, ok, aquí tenemos como algo parecido al ruso, pareciera, el alfabeto cirílico. Entonces ahí sí que no vamos a tener la menor idea de qué es lo que dice. Y terminamos con unas referencias que también tienen otro tipo de letra. Entonces, con base en esta lista de referencias, lo primero que les quiero preguntar y me gustaría que participaran es ¿cuál nota le darían al estudiante que les entregue la lista de referencias así? Y no sé si Kim puede ser tan amable de moderar ahí eh, los micrófonos de las personas. Sí, claro. Dígame, participantes, creo que uno está. Parece que Melba Melba, Rodríguez está alzando la mano. Melba, ¿dónde estás? Aquí está. Un 5, Un 5. sí, un 5 y reconociéndole solo como las últimas dos referencias, una, tal vez, o dos. Le va Cinco, bien, le va cinco bien. de 10 o de 5 de 100. De 10, sí, sí, sí. De 10. ahora que Sí, o está tan de sea, moda, muy malo, muy malo. Ajá. ahora que está tan de moda las rúbricas, ¿verdad? Hay que poner tantos puntajes a los estudiantes y por qué. Entonces, uno de los aportes es tener una lista de referencias y que tenga algún peso también en la evaluación. Ajá. ¿Alguien más que quiera dar su opinión? Ustedes son los profesores, reciben un trabajo con estas referencias. ¿Ustedes les dirían a los estudiantes sí o no? Marco, Un está. 10. Buenas tardes. Hola, Marco. Hola, buenas tardes a todas y todos. Yo se los digo así con toda honestidad, la transparencia, yo no le doy nada. Porque, a ver, todo eso se ve en cursos, se ve desde humanidades
eh, o sea, a ver, todo eso se repasa y que un estudiante le venga y le presente un trabajo con este tipo de referencias, no, yo no, sinceramente no lo digo absolutamente nada y pues, obviamente más bien me pondría muy, muy preocupado que un estudiante a nivel universitario, aunque sea en primer año de humanidades o de segundo, haga un tipo de referencias de este tipo. Es que no es, yo no lo consigo, sinceramente, se lo digo con toda la honestidad. Eso, por ejemplo, que pongan en ruso o en griego, o sea, es que eso no hay cabida. Esa es mi Sí, opinión. muy bien. Sí, tal vez Muchas ahí gracias. de la mano con Ajá. lo que dice Marco, en mi práctica docente habitual lo que hago es devolverle el trabajo al estudiante, hágamelo como corresponde, para ya poner una nota cuando ya esté afinado para un nivel de, ¿verdad?, académico de universidad, porque así mejor no revisarlo para no ofender al estudiante tampoco. Ajá. Ok. Y disculpe, ¿quién está hablando? Esteban Pérez, sí. Oh, listo. Gracias. ¿Alguien más? ¿Una última participación? Y Melba levantó la mano. Melba cambió la nota. No, 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 es que, pero aprovechando lo que dice Marquitos y Esteban, mis queridos compañeros, además que no los salude, y a Emanuel y a Kim, un abrazote a todos. No saludé a nadie. Ay, mi Estevitas del corazón. Saludos a todos. Sí, yo hoy hace 15 no pude porque estaba en el hospital con una cuestión cardíaco. Sí, me fui a una cita y me dejaron toda la tarde con un monitor y yo no me pude venir hasta las 6:30, 7. Yo creo que lo que falta sí plantear es en qué contexto se da una referencia de ese tipo. Ahí sí, en eso comparto totalmente con Marquitos. O sea, efectivamente, a nivel universitario no lo podemos permitir, pero no queda el contexto de dónde. Obviamente, a mis estudiantes de seminario, de tesis, que es donde yo en licenciatura probablemente sea un 0, pero no sé si era un chiquillo iniciando, ¿verdad? Su tesina, ¿verdad? Ajá. Pero Ok. entonces, una pregunta así general, ¿podríamos decir que esto es una lista de referencias o no es una lista de referencias? ¿Qué dicen ustedes? Pueden escribir en el chat también si quieren participar. Y yo aquí estoy viendo también el chat por si quieren participar por escrito. Sí. Bueno, yo creo que para continuar entonces y no atrasarnos más, ¿qué pasaría si yo les dijera que estas son las referencias de un artículo científico que postularon para una revista científica? Ahí está el cero, doña Melba. Muchas gracias. No puedo creer. Si Ahí está la ustedes, cara de Esteban. No lo puedo creer. No. bien, Sin el cero comentarios. bien redondo. Ajá. Sí. Si ustedes fueran editores de la revista científica, ¿ustedes aceptarían el artículo? Jamás. Ajá. Nunca. Ay, no. No vale, ¿verdad? Dice que no. Ajá. Ok. Bueno, para contarles, esto es un caso basado en las experiencias reales que nosotros hemos tenido, Adrián y yo, como editores de revistas. Nosotros hemos tenido a lo largo de los años investigadores, investigadoras que postulan artículos científicos con referencias en ese tipo como de presentaciones. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa que alguien que haya llegado a un nivel de investigación tan alto presente las referencias así, ¿verdad? Pues que entonces nosotros tenemos que ver el problema desde la raíz. Y eso viene desde hace muchos años en la formación de la persona. Entonces, con esta dinámica nosotros queríamos empezar para hacerles a ustedes primero participar, ¿verdad? Que participen con nosotros y hablen, pero que también sepan que estas cosas tienen un sentido, tienen un propósito. Entonces, lo que vamos a exponer hoy no es simplemente porque es la norma y listo, no, es porque lo necesitamos. Como seres que nos comunicamos, esto es parte del proceso de comunicación, pero si esta comunicación no es bien hecha, estamos empezando pues bastante mal, ¿verdad? Entonces, continuamos con la presentación. Kimberly, no sé si quiere compartirla. Lo tiene Adrián. Ah, sí. Sí. Ok.
Vamos a ver aquí. Bien, entonces, aquí seguimos justamente ahora con la importancia de por qué las referencias no deberían verse como las acabamos de ver, ¿verdad? En ese sentido, aunque las referencias sean algo tal vez un poco monótono, un poco cansado de hacer, de leer, en realidad tiene una importancia desde distintos tipos de punto de vista, todos los cuales son súper importantes y todos cumplen una función en específico. Y el primero es el punto de vista del autor. Porque cuando hacemos la lista de referencias nos estamos curando en salud, nos estamos evitando un problema no solamente administrativo o legal, sino también a nivel de prestigio académico, ¿verdad? Porque ¿cuál prestigio académico puede tener una persona que postule un artículo con, con las referencias así, ¿verdad? ¿Qué clase de impresión da? Y resulta que hay una connotación directa entre la calidad de las citas y las referencias con respecto a la calidad de lo que me están presentando. Si yo veo esa lista de referencias, ¿cuál es la calidad de la investigación que estoy leyendo? No lo sabemos, ¿verdad? Eso se pone pues en bastante duda. También está desde el punto de vista del autor original de quienes estamos citando, porque hay que reconocerles el trabajo tan arduo que también hacen ellos y ellas. Desde el punto de vista de los lectores, que es el que acabamos de hacer en la dinámica de las referencias, porque como lectores necesitamos entender esa información y por lo tanto nos tenemos que organizar como comunidad académica y docente para que todo lo hagamos de la misma manera. Y finalmente a nivel de información y calidad, ¿verdad? Para que entre los textos haya estas relaciones de citación, de generación de conocimientos y la uniformidad de estos datos que estamos presentando. Bien, seguimos con la siguiente parte. ¿Cuál es entonces la problemática? ¿Por qué yo vi estas referencias tan feas? Bueno, porque hay, y esto sucede en todo lado, muchísima falta de conocimiento y práctica de cómo construir adecuadamente estas citas y referencias. Entonces, ante la falta de conocimiento, las personas tienen como una idea más o menos de cómo se hace APA y yo creo que va así, pero no estoy segura. Y lo que hago es encontrar un resumencillo que encontré en internet y ahí medio salió, ¿verdad? Y esa tampoco es la idea, porque nosotros tenemos que enseñarle a nuestros estudiantes que probablemente pueden llegar a ser investigadores o investigadoras a que hagan las cosas de manera pertinente, de manera responsable y con rigurosidad. Entonces, esta es la mayor problemática a la hora de encontrarnos con las citas y referencias. Seguimos. Ahora, ustedes seguro han escuchado varias de estos sistemas de citación que son más o menos conocidas dependiendo del área. Ustedes pueden ver que la primera es la de la APA, ¿verdad? Creada por la American Psychological Association y que es principalmente para las ciencias sociales. Ahí ustedes pueden ver la última versión publicada. Está la MLA, que es usada principalmente por las áreas de la lengua y la literatura. Está la de Vancouver, que es principalmente usada por ciencias de la salud. Chicago, que también las ciencias sociales, y Chicago Deusto. Que la diferencia es que la Chicago Deusto es la versión en español aprobada por la Universidad de Chicago, realizada en conjunto con la Universidad de Deusto en España. Entonces es la versión en español. Está el Turabian, que es el mismo que Chicago, pero una versión más abreviada para estudiantes, y la IEEE, que es usada para el área de ingenierías. Aunque hay que hacer la aclaración de que sistemas de citación hay muchísimos alrededor del planeta, pero muchísimos. Entonces, lo que han optado muchas facultades o muchas escuelas es escoger una que ya está creada en vez de empezar a crear una desde cero. Además de que estos sistemas son los que tienen más reconocimiento científico a nivel mundial. Sin embargo, todos estos sistemas de citación responden a necesidades específicas de cada área. De hecho, ahí no lo agregué, pero también está el sistema de Harvard, está el sistema de citación de la Escuela de Derecho de la UCR, porque resulta que APA, ahora lo vamos a ver también en unas diapositivas, no funciona del todo para citar textos legales.
es la cosa más incómoda del mundo, porque APA tiene la parte de cómo explica ese tipo de situaciones, pero es adaptado al sistema de derecho estadounidense, que es totalmente diferente al nuestro, entonces no funciona. Entonces, todos estos sistemas varían entre sí y responden a la necesidad específica de cada institución que la creó. Bien, vamos a seguir. Bien, entonces ahora lo que vamos a ver es algunos principios que nosotros les recomendamos a la hora de usar tanto APA como cualquier otro sistema. Esta es una parte interesante. Entonces vamos a seguir. Primero, tenemos que tener en claro que no es lo mismo usar el estilo APA solo para las citas y referencias que para el texto completo. ¿A eso qué se refiere? A que si ustedes consiguen el manual, se van a dar cuenta que el último manual tiene más de 700 páginas y no son 700 páginas solo para citas y referencias. Es para cómo escribir un artículo científico para postular en las revistas de la American Psychological Association. Vean qué cosa más distinta. Algunos capítulos son para las citas y referencias, pero no lo es todo. Entonces, cuando ustedes le dicen a sus estudiantes que usen el estilo APA, tienen que tener en cuenta esa diferencia. Porque, por ejemplo, si no me equivoco, la APA pide, por ejemplo, Times New Roman 12 con espaciado 1.5, pero resulta que el trabajo no necesariamente esa parte está relacionada con las citas y referencias. O ustedes van a ver muchas revistas científicas que no aplican esa parte de formateo para la publicación de sus artículos. Entonces, ojo que las partes difieren entre sí en este sentido, los capítulos. El segundo principio es que no es lo mismo la versión en inglés que la versión en español de la APA. La APA es traducida por la editorial Manual Moderno y la última traducción que ellos hicieron, que es de la 6ª edición en inglés, adaptan ciertas directrices específicas porque algunas reglas de las citas y referencias las crearon originalmente para el idioma inglés y eso no necesariamente aplica para el español. Como por ejemplo asignación de las comas, cuando uno agrega por ejemplo varios autores en una misma cita, o el uso del ampersand, que es este signo que se usa en reemplazo de la Y. Eso nosotros no lo usamos en español, pero sí en inglés. Entonces hay detalles importantes que cambian entre un manual y otro. Por el momento no ha salido la traducción de la 7ª versión que se sacó el año pasado, ¿verdad? Eso probablemente va a tomar más tiempo. Bien, el tercer principio que nosotros recomendamos, si querés devolverte un poquito, Adri, porfa, ahí está. El tercer principio es que cuando tengan dudas, por favor, consulten directamente con el manual o con un experto, que en este caso sería Kimberly. ¿Por qué en este caso? Porque muchas veces sucede que en internet sacan estos resúmenes de cómo aplicar el formato APA y en realidad tienen errores. La gran mayoría de los resúmenes que uno ve realmente tienen errores porque los mismos creadores de esos esquemas tal vez no conocen tanto APA y para conocerlo realmente hay que trabajarlo todos los días durante bastante tiempo para manejarlo muy, muy al dedillo. Ahora sí, pasemos. El siguiente principio es siempre tener esta triada cuando nosotros vamos a citar o hacer referencias dentro de nuestro documento académico. Está la fuente, la referencia y la cita. Estas tres cosas tienen que existir si yo lo agrego en un documento académico. Si yo agrego una cita es porque existe la referencia. Si yo agrego la referencia es porque existe la fuente. Yo no me puedo inventar la fuente o no puedo agregar una referencia si no use una cita en el texto. O peor aún, una cita que no tenga referencia en el texto. Entonces me entienden que esto es como cíclico, ¿verdad? Las tres tienen que existir o estar simultáneamente. Bien. Vamos a seguir. Ok. Finalmente, nuestra recomendación es siempre usar la ayuda de gestores de referencias bibliográficas, que ahí en la pantalla pueden ver algunos y Kimberly les puede dar capacitaciones en alguno de estos, porque APA
tiene muchísimos detalles y no nos vamos a acordar de todos. Ni Adrián ni yo, que tenemos años trabajando APA con autores, nos acordamos de todos los detalles. Entonces, los gestores de referencias nos ayudan a llevar una buena administración de todos los documentos que yo cito y me permite trasladar esa información al formato que yo quiera, de una forma pues organizada y bien hecha. Ahora, es importante siempre revisar cómo sacan las referencias porque como softwares que son, no son perfectos y nosotros somos los pues afinar en los detalles que tal vez estos softwares no generen. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo Tal vez bien? así rapidito con el uso de la I que antes mencionó, que Ajá. según en inglés es el rabito ese que no sé cómo se llama, La Ah, persona. y que en ajá. español sí es la I. Y he escuchado recientemente, bueno, desde hace años, que en español se usa también esta que se usa en inglés, que ya eso ha ido cambiando y ya no es la I. Entonces, Em, que, uh-huh. bueno, yo tengo entendido que no está dentro de las reglas o las normas del lenguaje español. De hecho, el manual de APA en la versión traducida cambian este elemento por una Y. Este, pero yo, si usted lo usa, yo no pensaría que está incorrecto, ¿verdad? Pero lo que quise ilustrar con ese ejemplo son las diferencias pues a nivel de lenguaje. Al final de cuentas, usted es la persona que decide qué es lo que se ve mejor dentro del documento, como autor o como autora, ¿verdad? ¿Quién hizo Sin la embargo, sí hay algunas cosas que no siempre aplican por cuestión, por ejemplo, de ortografía o normas de puntuación o elementos así. para terminar tal vez de completar la información que le da Daniela? ¿Me escuchan bien? Sí. 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 Ah, ok. El ampersand es un modismo que se utiliza en la lengua inglesa cuando se hace un listado. Entonces, en la estructura gramatical de un listado en inglés, los elementos se van a separar por comas y antes del último elemento se pone una coma y se pone el ampersand. Eso le indica a la persona que ese es el último elemento de una lista. En la lengua española, nosotros esa tipografía, digamos, no lo tenemos. La forma en que nosotros organizamos un listado es terminar con una I, ¿verdad? Una Y y le quitamos la coma, que eso es lo que Daniela decía al Ujú. inicio, que los ejemplos de traducción a veces no son los correctos en los manuales. Entonces, por ejemplo, el manual de APA en la sexta versión, que es el que más se ha utilizado, ese manual trae los ejemplos en inglés y no hace esa aclaración. Las personas que se dedican a la revisión de estilo y corrección lingüística siempre han hecho la recomendación de que lo más adecuado en un texto que esté escrito y dirigido en español es utilizar la Y y quitarle esa coma y ese ampersand en el listado de los autores para indicar que es una lista seguida de autores. Los gestores como Sotero, Mendeley, eso no lo hacen y ellos más bien jalan ese ampersand. Entonces son modelos que hacen citas en español, pero con la estructura de la referencia tal y como lo haría el modelo en inglés. Entonces sí hay que tener, como decía Daniela, ese cuidado de revisarlo. Ahora, ¿está mal? No, no está mal tampoco. Si usted lo quiere usar, lo puede utilizar. Digamos, ya es un signo tan ampliamente utilizado que las Ujú. personas donde lo ven ya saben que es una I, ¿verdad? Lingüísticamente, pues tal vez en una revista de filología no se lo vayan a aceptar, pero posiblemente en una revista de ciencias sociales donde se ha utilizado tantos años, posiblemente no tengan ningún problema en aceptarse. Ujú. Muchas gracias, Adrián. ¿Alguna otra consulta? ¿Todo bien hasta acá? Ok, entonces seguimos. Bueno, buenas tardes a todos los que se acaban de integrar a la presentación. Nosotros queríamos también traerles un poco lo que es la nueva actualización del formato APA. Nos hubiera encantado poder hacer un taller explicando las diferentes formas de citas, de referencias, de cuándo se hace en texto, cuándo no se hace, y ver pues bastantes ejemplos de citas y referencias, pero para poder cumplir con el tiempo que se designó, lo que vamos a hacer es presentar los principales cambios que trae APA en la versión número 7.
y que lo hacen, digamos, la versión actual. Entonces, bien, para empezar y que todos estemos como en la misma tónica, el sistema de citación de APA siempre va a ser autor y fecha, ¿verdad? Entonces vamos a tener una lista de referencias, que es como el primer ejemplo que ven en la pantalla. Después vamos a tener lo que conocemos como las citas en paréntesis y la cita narrativa, que es la cita que se incluye dentro de la prosa del texto. Entonces, en este sentido, el manual sigue manteniendo esa forma. Lo que cambian es la distribución de los elementos y elimina alguna distribución de los elementos dentro de la conformación de las citas y de las referencias. Bien, bueno, uno de los principales cambios que trae el manual de APA es que en sus versiones anteriores, cuando se utilizaban hasta 5 autores o autoras, se tenía que poner la primera vez que se hacía mención de ellos se tenía que poner a todos, y las veces siguientes se ponía el et al. En esta nueva versión, APA ha dicho, no, lo que vamos a hacer es que a partir de que sean 3 autores o más, desde la primera vez se utiliza el et al y se elimina el reconocimiento en texto de los otros autores. También, bueno, cuando se utiliza la cita para grupos de autores o autores corporativos, entonces la primera cita en texto, esto se mantiene igual, se utiliza el nombre completo entre corchetes y las iniciales de la entidad y el año. Y las citas siguientes a esto se utiliza la abreviatura. Y bueno, hace la salvedad de que cuando son instituciones poco conocidas o que no poseen abreviaturas, pues igual que un autor físico, se le debe poner el nombre completo de la institución. Ahora, los 4 elementos que debe tener una referencia, ¿verdad? Que eso tampoco ha cambiado, pero siempre es bueno recordarlo. Es el autor, que será la persona responsable de la que responde el trabajo, la fecha en que se publicó ese trabajo, el título de la fuente que se consultó y el lugar donde se pueda recuperar ese trabajo, si es electrónico o si es un libro físico, pues entonces la casa editorial que lo publicó. Ahora, en las versiones anteriores de APA, cuando se utilizaban más de 8 autores, entonces se ponían los 7 primeros, hacían unos puntos suspensivos y se ponía el último autor. Ahora APA cambia y dice, no, se vamos a incluir en la lista de autores todos los autores que existan hasta un máximo de 20 autores. Si se pasa de los 20, entonces se utilizan los primeros 19 y se coloca el último, se ponen los 3 puntos y se coloca el último autor. Y eso es uno de los cambios más importantes. Lo otro que tiene también APA es que en las referencias se utiliza siempre el nombre completo de la institución cuando son autores corporativos. Nunca se utilizan las siglas ni tampoco se ponen, por ejemplo, Universidad de Costa Rica entre paréntesis UCR. Eso se queda para el texto en prosa. Y eso también lo tenía el manual de la 6ª versión. Otra persona está intentando entrar. Otro de los cambios también importantes que tiene en este sentido APA es que ya no hay que poner al final de la cita el lugar ni la ciudad en la que se publica un libro, por ejemplo, cuando son editoriales físicas, ya eso se eliminó. Ahí hay como cierta controversia, ¿verdad? Porque entonces se está invisibilizando la producción por países, en casos, por ejemplo, de editoriales muy grandes, donde, por ejemplo, tienen varias casas en diferentes países, ya no se sabe en cuál país se creó o se publicó el libro, sino que simplemente se menciona la editorial. Bueno, actualmente también se le quita al final de la referencia, cuando era un sitio web, uno ponía recuperado de y ponía el enlace al sitio donde se hizo la recuperación, y en el caso de que fuese un DOI, se ponía DOI 2 puntos y se ponía el enlace del DOI. Actualmente la versión 7 dice, no, se pone el último punto de la cita y cuando vaya a crear un enlace se pone el enlace completo.
Ya no hay que poner ni el recuperado de, ni el disponible de, y todo eso que la gente ponía para indicar que era un enlace, ni tampoco se tiene que identificar que el enlace es un DOI con la palabra DOI, eso también se elimina. Y pues el manual agrega muchos más ejemplos y empieza, estos ejemplos que les voy a mostrar los tomé de una presentación de la biblioteca, bueno, el CIBDI que nos dio una capacitación sobre la actualización del manual. Entonces son ejemplos que están hechos y adaptados a un entorno latino, ¿verdad? APA pues reconoce que cada vez es más frecuente el uso de plataformas virtuales y por lo tanto sus nuevos ejemplos van enfocados hacia esa nueva línea, que son como los nuevos canales de comunicación que se tienen entre las diferentes áreas del conocimiento. Por eso tiene a disposición ejemplos de cómo citar una diapositiva en PowerPoint, por ejemplo. Entonces, como ven, bueno, es el autor, es el nombre de la presentación, se indica siempre entre paréntesis cuadrados que es una diapositiva de PowerPoint, después se indica el sitio donde se descargó la diapositiva y el enlace. Como ven, aquí ya no está el recuperado de, y simplemente se indica en este caso que se rescató de mediación virtual. Por ejemplo, una grabación como esta que estamos teniendo ahorita también puede ser citada en APA. Entonces, bueno, aquí ven el ejemplo de la I latina, ¿verdad? Si esto lo hiciéramos con un gestor, puede ser que traiga el ampersand, pero en este caso se elimina la coma, se pone la I latina, que sería la forma correcta en el español, se pone el nombre en este caso, por ejemplo, el conversatorio, el lugar, ¿verdad? Que en este caso fue webinar, por aquí, bueno, el sitio, que fue Turnitin, y igual el recuperado de, en este caso se recuperó del canal de YouTube. Ahí sí hay una nota de aplicación que dice que para citar charlas que no son grabadas, como en el caso de esta que no se está grabando, lo correcto es citarlo como si se tratase de una comunicación personal. Después aquí, bueno, hay tesis que se publican en internet, entonces, como vemos, y como les decía, digamos, aquí se utiliza el repositorio, no se utiliza como antes, que se ponía San José, Costa Rica, sino que simplemente entre paréntesis cuadrados se pone tesis de graduación de licenciatura, la universidad, que eso en las versiones anteriores iba fuera del paréntesis cuadrado, ahora se pone adentro, el repositorio, que en este caso fue el del CIBDI, y inmediatamente el enlace. Y para citar, por ejemplo, lo que sería un video YouTube, entonces se pone el instituto, en este caso Plomero Picado, la fecha en que se publicó el video, o la fecha, bueno, que eso siempre está en la cajita de descripción de los videos, se indica que el tipo de documento, que en este caso es un video, la plataforma que fue YouTube y el enlace del video. Esos son como ejemplos de digamos, son los ejemplos más notorios que trae actualmente la nueva versión. Como les dije, la forma de citar de APA es vastísima y como dice Daniela, podríamos tardar aquí mucho tiempo en hacer todos los ejemplos. Pero no sé si tienen alguna duda y sí, con mucho gusto. Otra vez yo, el título de la obra siempre va en cursiva, en todos los casos. Sí, el título principal siempre va en cursiva. Aquí lo que hay que tener cuidado es cuando, por ejemplo, se citan capítulos, porque el capítulo, digamos, de un libro no va en cursiva, el que va en cursiva es el nombre del libro. Entonces, ahí es donde a veces las personas se enredan un poquitito. Ahora, también hay que tener cuidado porque, por ejemplo, APA dice que uno puede citar el mensaje en un blog. Ese tipo de cita no lleva a la cursiva, el título del blog. Sí, digamos, en esa parte, APA usa la cursiva en las referencias como para indicar lo que ellos y ellas creen que es el elemento más importante, como para resaltarlo. Por eso es que en el caso de libros, el título del libro es como el detalle que más se resalta a través de la cursiva, ¿verdad? En el caso de los artículos científicos, sería el nombre de la revista, el volumen y el número, que es el detalle que usted necesita principalmente para poder ubicar los artículos, y es como la entidad
que hace todo el procesamiento, ¿verdad? Entonces, esta cursiva es usada como con esa estrategia en especial. Sí, tiene Sí, razón, Daniela. así La igual, cursiva, perdón. no, la cursiva también ayuda a ver cuál es el tipo de documento que se está citando, ¿verdad? Si es un capítulo de un libro, entonces usted ve que el libro es el que lleva la cursiva. Como dice Daniela, cuando son publicaciones continuas, entonces es la revista con su volumen el que lleva la cursiva, en ese caso, ¿verdad? Entonces ahí es como para rescatar la fuente principal. Sí, ok, otro detallito, en ningún caso ahora se cita o se menciona la fecha de consulta del documento, entonces. Por lo menos en los ejemplos del manual nuevo, ¿verdad? No, o sea, por lo menos en el manual nuevo no, salvo cuando son periódicos, que ahí sí hay que poner como la fecha, pero se pone mes, bueno, día, mes y año a la par del autor. Pero como nos decían a nosotros las muchachas del CIVDI, esto es la interpretación que se le da al manual, ¿verdad? No es que uno haya recibido capacitaciones directamente de las personas de APA como para que uno poderles hacer de primera mano, porque sería riquísimo poderles hacer esas preguntas. Por ejemplo, yo me quedo con la inquietud de por qué eliminar una ciudad y el país de una publicación, ¿verdad? Si eso ayuda, por ejemplo, y lo vamos a ver más adelante, eso ayuda a medir la producción a nivel nacional de cuántas obras se produjeron en un país determinado. Pero hasta ahorita, donde nosotros hemos podido analizar el manual, no lleva las fechas del recuperado. Kimberly, estás en silencio. Sí. ¿Alguna otra pregunta en esta parte? Yo quería preguntar. Sí. Adelante. Melba. Ah, pues, ok. Sí, adelante. Adelante, pero uno no sabe quién está adelante. Dos cosas, una de fondo y otra de forma. Y reconociendo lo que dijeron los compañeros que están exponiendo, y que muchísimas gracias, de veras que es muy importante lo que están haciendo con nosotros. Una de forma, no me quedó claro este muchacho Adrián, cuando habla de la forma de las referencias con varios autores. Mira que no me quedó claro la diferencia. Cuando habla de al, porque sí habíamos hablado, no me quedó claro eso, se me hizo como un enredo. De la Y cita. sí, la cita, entonces que si me ayuda. Y la de contenido es ahí, incluso me quedé como perdida. Y la otra es, veo que se eliminaron definitivamente los nombres. Una de las grandes luchas que se había dado con el tema por eso mucha gente se retira. Hay algunas líneas de estudio, por ejemplo en ciencias sociales, que desechan, por así decirlo, la norma APA. Yo no sé cuál asumen, probablemente otras como las que ya expuso la compañera, que es la de Chicago, porque precisamente no se reconoce el nombre de los autores. Ahora pareciera que se elimina definitivamente. Eso está relacionado, porque, o sea, si yo hago una investigación con Esteban, entonces va a aparecer solo Rodríguez y si acaso Esteban, ¿verdad? El apellido tuyo es Pérez, ¿verdad? Sí. Pérez. Entonces digamos que queda Pérez primero y Melba Rodríguez de último, entonces Pérez et al. Entonces no se supo con quién escribió, o sea, eso es lo que tengo como la confusión. Tal vez entendí mal. Y si no, porque lo otro es que lo lógico, lo que dice, toda esa tendencia para poder reconocer y ponerle rostro a la construcción de conocimiento desde las mujeres, que esa es la historia que está ahí detrás, debería decir, bueno, Esteban Pérez y Melba Rodríguez, ¿verdad? Ya, eso era un poco ahí, es como para polemizar. Sí, bueno, eso nosotros lo íbamos a tocar en la parte que viene, dentro de esas desventajas de APA, pero bueno. Perfecto, entonces no, Que dicha lo que lo retiro. introdujo, más bien que dicha que lo introdujo, porque así nos queda también para amarrarlo con los comentarios de ustedes. Con respecto a lo que es la forma, que es lo que me pregunta, ¿verdad? También sobre los autores, sí, en realidad ahora pues se visualiza un poco menos la cantidad de personas que trabajan en un artículo desde la parte de citación, ¿verdad? Porque anteriormente, como les dije, la primera vez que uno citaba, por ejemplo, un documento que estuviera hecho con más de, bueno, hasta 5 personas en el texto,
se citaba la primera vez el apellido de las 5 personas y en adelante se utilizaba el et al, pero por lo menos la primera vez se hacía la mención de todas las personas dentro de ese texto. En esa nueva versión, APA dice que no se va a utilizar hasta 5, sino que si son 3 personas o más, desde la primera vez que se hace la mención en el texto, se utiliza el et al. Pero en las referencias, cuando se elaboran las listas, si el documento tiene 20 autores, se debe mencionar hasta los 20 autores todos los apellidos y las iniciales de los nombres. Anteriormente se hacía, digamos, hasta 8. Si tenía más de 8, pues se mencionaban los primeros 7 y se ponían 3 puntos y el último. Entonces se perdía documentos que tenían muchos colaboradores, ¿verdad? Entonces, no sé si esa es la duda que tenía. Doña Nelva. Bueno, sí, es que también ahí tenía yo la misma también, que dicha que me lo recordaste, sí. Una es la primera y luego la segunda me la contestaste cuando hablaste de, sí, efectivamente, se amplía hasta 19, digamos, posibilidades de citar los apellidos. En las referencias, ¿verdad? Las referencias. En el texto, cuando son las citas parentéticas o las citas narrativas, ahí no, ahí digamos, si solo se menciona siempre cuando es 1 o 2 personas, eso queda exactamente igual a como siempre se ha hecho en una citación. Okay. Pero cuando son de 3 a más, desde la primera vez que se cita, entonces se utiliza el et al. Sí, sí, no, ya ahora sí me queda claro, porque incluso lo único es que igual no reconoce el nombre, pero bueno, me imagino que eso es parte de lo que vamos a ver, que sigue siendo como la disputa, pero bueno. Sí, APA todavía no ha querido reconocer nombres. Exactamente. Sí, otra duda que me surge, ¿por qué en las referencias a veces se pone un solo apellido y a veces se usan los dos? ¿Eso de qué depende? Qué dicha que lo dijo, porque eso es una buena práctica, digamos. Uno siempre tiene que, y lo vamos a ver más adelante cuando veamos el archivo marcado en XML, la sugerencia, digamos, a nivel filológica y a nivel de nosotros como editores de revistas, es que hay que ser consecuentes a lo que se cita con lo que se referencia. Entonces, si usted en la cita utiliza los 2 apellidos, en la referencia tienen que aparecer los 2 apellidos escritos exactamente igual. Ahora, muchas personas han optado por unir sus 2 apellidos por medio de un guión, ¿verdad? No sé si eso lo han visto. Sí. Eso lo que le indica a una persona cuando vaya a hacer una cita es que no se pueden separar esos 2 apellidos. Entonces, por ejemplo, si yo utilizo Murillo-González, yo le estoy indicando a las personas que me vayan a citar que la forma en que yo quiero que me citen siempre es Murillo-González, porque yo quiero que se me respeten esos 2 apellidos. Si la persona a veces utiliza solo, digamos, el primer apellido o el segundo apellido, y no le pone ese guión, entonces puede que lo citen de una forma, y un día de estos en la Escuela de Bibliotecología se había presentado una tesis que hay hasta 13 formas diferentes de hacer mención a un solo nombre. Entonces lo ideal es unirlos. Pero, como le digo, tiene que ser consecuente con lo que cita en el texto, con lo que se hace en la referencia. Entonces, si usted no los quiere unir por un guión, que les puede parecer un poco feo, está bien, no los use, pero cite igual exactamente en las referencias que en el texto. No sé si le contesté o tiene... Sí, claro, no, muchas gracias, esa es la idea. Pero tal vez, o sea, para estar claro, por ejemplo, en mi caso, si quiero poner Pérez López, puedo ponerlo, o si quiero poner solo Pérez, puedo ponerlo. Ahí no me limita APA de ninguna manera. No, APA en ese sentido no limita nada. Eso es una recomendación, digamos, a nivel editorial. Ok, compañeros, ya pasaron 50 minutos. Si gusta, vamos a hacer un recreo de 10 minutos para estirar un poco las piernas, ir a tomar agua, ir a traer el cafecito, no sé, ¿qué les parece? Y nos vemos dentro de 10 minutos. Yo creí que había café. Lastimosamente no lo podemos traer así. Pero bueno, cada quien puede poner su café. Entonces, vamos a dar 10 minutos.
Hola, buenas tardes. Seguimos acá. Ya pasaron los minutos de receso, entonces vamos a continuar. Les cedo la palabra a mis compañeros. Sí, primero quiero confirmar que Adrián está ahí porque pues es el que pasa las diapositivas y Aquí estoy. ahí está. Ah, bueno, ok, perfecto. Bueno, vamos a continuar con la presentación. Esta parte que nosotros le traemos es una parte pues, de diálogo, de discusión bastante importante, porque muchas veces las personas piensan que APA está escrito como en piedra y se vuelven muy estructuradas y rígidas como hacia ese sentido, cuando realmente APA ni siquiera es perfecto. Ningún sistema de citación, de hecho, que es perfecto. Entonces vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, APA tiene varias ventajas y pues son ventajas que en algunas veces comparten con otros sistemas de citación. Por supuesto, el más importante es que nos permite garantizar este respeto a los derechos de autor, nos permite guiar a los lectores dentro de nuestra lectura, nuestro artículo, nos permite como evitar cualquier problema de plagio que podríamos cometer, ¿verdad? Y pues tener la mejor calidad posible dentro de nuestros documentos, tareas, trabajos, etcétera. Otra ventaja que también tiene la APA es que está bien diseñado para publicaciones en revistas científicas. Esto porque la APA tiene un formato que hace que las citaciones sean directas, no sean muy grandes, sean concisas, muestren bien la información y además de eso pues ya tiene reconocimiento internacional, ¿verdad? Y finalmente la otra ventaja es que muchas personas están familiarizadas con este formato. No significa que las personas conozcan al 100% APA, pero por lo menos lo han escuchado en algún momento de sus vidas, lo han visto en algún momento o incluso lo intentaron aplicar. Entonces, esta como familiarización a nivel de comunidad, pues ayuda bastante, ¿verdad? Seguimos. Bien, ahora sí hay desventajas que nosotros quisiéramos que ustedes estén al tanto, porque es importante que ustedes también sean críticos y críticas a la hora de pensar en las referencias y citas que van a utilizar. Lo primero era lo que comentaba doña Melba, ¿verdad? Que no es un sistema con lenguaje inclusivo, pues no indica los nombres completos de los y las autoras. ¿Esto qué significa? Que en la referencia pueden poner Muñoz Alvarado, D, que no van a saber que se refiere a una mujer porque no dice Muñoz Alvarado, Daniela. Entonces se pierde la identidad de género en las referencias principalmente, y eso es un dato muy importante que se pierde. Por ejemplo, no solamente invisibiliza el trabajo de las mujeres dentro de la comunidad científica, sino que también invisibiliza los resultados de estudios estadísticos sobre la publicación científica. Entonces, si yo quiero hacer un estudio de este tipo y quiero sacar la cantidad de hombres que publican en ingeniería versus la cantidad de mujeres que publican en ingeniería, si todo está en formato APA, no es un resultado que voy a poder encontrar. Entonces, esto entorpece este sistema de generación de conocimiento en estudios de tipos infométricos, así es como nosotros en bibliotecología lo llamamos. Entonces, esta es una de las grandes desventajas que tiene la APA. Ahora, ustedes dentro de sus cursos podrían explicarle esta desventaja a sus estudiantes y decirles lo que vamos a hacer es adaptar APA a esta necesidad de inclusividad e igualdad y vamos entonces a agregar los nombres completos. Bien. Ok, APA realmente no es tan práctico para documentos académicos extensos como tesis. Si ustedes se dan cuenta, si están leyendo el marco teórico de una tesis, ven una cita, tienen que bajar X cantidad de páginas hasta la lista de referencias para saber exactamente a qué se refiere esa cita. Bien, eso no es lo más práctico posible a menos que sea un PDF con ciertos elementos interactivos que les permita viajar de un lado a otro dentro del documento y realmente no es así. Hay otros sistemas de citación, como por ejemplo en las disciplinas de la historia, lo que hacen es agregar las referencias
al nota de pie de página. Entonces, esto me permite a mí como lectora poder verificar de una vez la referencia dentro de la misma página, sin tener que desplazarme toda una serie de páginas para poder encontrarlo. Entonces, APA en este sentido, hay que recordar que fue creado para revistas científicas, para artículos científicos. Por eso es que a veces APA no se adapta bien para ciertos formatos, y era algo que explicábamos en la sesión anterior, que nos preguntaron si podemos usar APA para presentaciones de PowerPoint, y sí las pueden usar totalmente, no hay ningún problema, pero APA no fue creado para PowerPoint o para diapositivas. Entonces no va a ser 100% amigable a un sistema que es totalmente visual como lo son las diapositivas, ¿verdad? Las presentaciones. Entonces hay que tener esto siempre bien claro. Como les decía antes, no se puede aplicar APA a las ciencias del derecho. Entonces, para los editores de revistas que publican en las ciencias sociales y son a veces textos que citan muchas legislaciones, es sumamente incómodo, porque tengan en cuenta que aquí en Costa Rica las leyes no tienen autor. Entonces, es una confusión bastante grande. ¿Qué ponemos? ¿Asamblea Legislativa o ponemos Costa Rica o República de Costa Rica? ¿Verdad? Es una cuestión muy extraña. Y realmente no es un texto que tenga una autoría específica. Además de que las leyes también tienen diversas versiones, diversos cambios o modificaciones. Entonces, ¿cómo se cita eso dentro de la referencia o dentro de la cita? Bien, entonces es un sistema que no es adecuado del todo para las ciencias del derecho. Otra desventaja importante es que la última versión traducida en español trae errores. Estos errores son pequeños, entonces son difíciles de detectarlos, pero trae errores. Entonces, esto ya, cuando uno ya ve que un libro así importante tiene sus pequeños errores, uno va pensando, bueno, ¿cuál fue la calidad de edición y de traducción por el que pasó el proceso de adaptación a APA, verdad? Entonces, esto es algo que es importante que ustedes sepan. Otro detalle es también que no es un sistema que está tropicalizado a nuestro contexto. Esto no es un producto que responde a las necesidades de la comunidad científica latinoamericana. Esto responde al sistema científico anglosajón, las ciencias en Estados Unidos y en Canadá y en esos lados, ¿verdad? Como por ejemplo, esto se visibiliza cuando se ve que APA nada más tienen los ejemplos, referencias con un solo apellido. Eso significa, bueno, eso es porque en Estados Unidos el primer apellido, bueno, el apellido que más se usa es el apellido paterno y nunca usan el materno. Entonces siempre lo que ponen es el único apellido como el que se identifican. En nuestro contexto no es así, nosotros usamos los dos apellidos. Entonces, al aplicar APA en estas zonas, en nuestras regiones, nosotros no nos damos cuenta y entonces seguimos como el mismo patrón de un sistema que en realidad no es como el nuestro. Así también sucede cuando estamos hablando de que APA explica cómo citar legislación, pero de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces eso tampoco está tropicalizado. Y en la traducción sí hacen adaptaciones al lenguaje, pero no es al 100%, no responde al 100% a nuestras necesidades. Y la última, que es una desventaja bastante grande, es que la asociación como tal, la American Psychological Association, tiene serias acusaciones en su contra, pero muy, muy, muy serias. Y esto ha generado un debate muy grande sobre si se debe usar el sistema de APA o no. Estas acusaciones, para que las conozcan un poco más a detalles, tienen que ver con ciertos sistemas de estudios psicológicos que aplicaron sobre rehenes que tenían en Estados Unidos, me parece que después del ataque de las Torres Gemelas, si no me equivoco. Pero estos estudios psicológicos en realidad fueron métodos de tortura psicológica para extraer información de esas personas. Y una lista específica de personas que hicieron eso, psicólogos profesionales, pertenecían a la American Psychological Association. Entonces, es de verdad muy importante que ustedes estén al tanto de que
la APA tiene esto encima, lo tiene encima. Nosotros no les estamos diciendo de si deben usarlo o no, pero sí les estamos diciendo que es importante que sean críticos, ¿verdad? El que ustedes decidan usarlo o no ya es una decisión personal. Pero es una connotación importante que dentro de las mismas áreas de la psicología, en la Escuela de Psicología de la UCR y toda la cuestión, han hecho conferencias completas solo sobre este asunto, ¿verdad? Que es un tema totalmente polémico y político que pone el manual de citación justamente como en el centro de toda la problemática. Bien. De hecho, también para contarles, varias revistas, incluso varias también de la Universidad de Costa Rica, cuando esto salió a la luz pública, se cambiaron, y revistas del área de las ciencias sociales principalmente, cambiaron su sistema de citación y empezaron a utilizar, por ejemplo, Chicago Deusto, como en el caso de las revistas Reflexiones, y aparte de todas las ventajas que para ellos ofrecía el manual, también ellos hicieron una posición bastante radical sobre este tema que Daniela nos está comentando. Doña Melba, sí, tiene una... Sí. Yo creo que hay mucho que discutir sobre esto y podríamos de veras hacer otra vez un debate sobre esto, como dice Esteban. Muchas veces uno dice, ¿por qué lo siguen usando en ciencias sociales o carreras como la nuestra? Y es por lo que usted señaló como una ventaja, Daniela. La gente lo conoce. Ya caló en la gente el APA, ¿verdad? O sea, se hizo tan popular que ya la gente hasta se siente satisfecha, y entonces es muy difícil desmontar. Bien se ha dicho que las revoluciones por eso son tan difíciles, ¿verdad? Porque cuando ya usted mete en la mente de la gente las cosas, ya no las logra desmontar. Y vos dijiste que una de las ventajas es justamente que la gente se ha familiarizado con su uso. Es un y arma de doble filo, definitivamente. Claro, hasta la escuela, sí. Y sí, toda la cuestión del manejo, digamos, del problema ético, que hay un problema ético de la organización que hace ese tipo que crea las normas APA, ¿verdad? Ajá, sí. Sí, en ese caso, ya ahora que ustedes saben todo esto, pues se pueden dar cuenta que de verdad es un arma de doble filo, ¿verdad? Entonces, claro, decir que tiene apoyo internacional o que todos están familiarizados es tanto bueno como malo, porque tiene sus cosas buenas y malas. Entonces, cuando uno se casa con un sistema de citación es cuando se da cuenta de todos estos detalles, ¿verdad? Por eso les digo que hay muchos otros sistemas de citación que tampoco son perfectos, pero que tenemos que aprender a usarlos y tenemos que ser críticos para tomar decisiones informadas. Claro, y tal vez aquí rescatar lo que decía doña Elida la semana, hace 15 días, ¿verdad? Ser consecuentes y no, digamos, en un curso pedir Chicago y en el otro van a pedir Vancouver y en el otro van a pedir APA, porque si no a los estudiantes se les hace un arroz con leche en la cabeza, ¿verdad? Tiene que ser, digamos, toda una posición de la institución incluso, ¿verdad? ¿Cuál será como el más adecuado? O de la carrera o de la escuela, ¿verdad? Un nivel un poco más pequeño. Y pues desde el inicio educarlos en ese sistema de citación, porque estoy seguro que en sus estudiantes ustedes preguntarán cuáles sistemas de citación conocen y el 100% todos coincidirán con APA. Posiblemente alguno que otro conozca Chicago, otro conozca Vancouver, pero a aplicación y por regla general todo el mundo conoce APA. Entonces sí es cierto que Daniel, la verdad es un sistema muy ampliamente conocido y además que es un sistema que ya a la hora de dominarlo se hace muy mecánico. Entonces prácticamente es muy sencillo de utilizar a la hora de que uno conoce el sistema. Sí, y también por eso nosotros le recomendamos a ustedes que se animen a usar un gestor de referencias, porque ahí ustedes todo lo tienen organizado y nada más al final deciden en cuál formato lo quieren exportar. Si no les gusta APA, nada más escogen Chicago y se los exporta en Chicago y ya no se tienen que complicar buscando el manual de Chicago y cómo se hace el libro, cómo se hace el artículo, sino que simplemente es una manera automática de cambiar sin ningún problema. Sí. Bien, seguimos. Tal vez el último punto, hay también, como dice doña Melba, todo un debate sobre la forma en que se reconoce la autoría, ¿verdad? Para poder visualizar lo que son los aportes de género.
Nosotros en la revista de actualidades investigativas en educación del INIE utilizamos lo que se llama APA modificada, porque nosotros pedimos el nombre completo de las personas, pero el resto de la forma, el formato que le damos a la referencia es el formato de APA, ¿verdad? Porque es lo más sencillo de utilizar y que los autores conocen de una forma muchísimo más a la mano. Sin embargo, ciertas veces se nos ha llegado a cuestionar con justificada razón. No es APA, o sea, si ya usted modifica el sistema de APA, no es APA, ¿verdad? Entonces ahí podemos entrar en todo un teje y maneje psicológico, ¿verdad? De que si es un sistema independiente o si es un sistema modificado o ya no es el sistema natural, ¿verdad? Porque APA no acepta el nombre completo, entonces pues ahí habría toda una discusión que podríamos incluso tardar aquí bastante rato en decidir. Pero bueno, es una forma de hacerlo también para que sepan que se usa y es común también utilizar los nombres completos y decir pues, que se está haciendo uso de una APA modificada. No sé si alguno o alguna tiene alguna consulta o algún comentario hasta de esta parte. Si no, proseguiríamos. Creo que seguimos. Sí, seguimos. Sí. Ah, ok. Bueno, se me pegó. Ya. Bueno, ya esta sería la última parte de esta charla conversatoria que hemos tenido. Desde la semana primera que vimos un poco de la historia, que empezamos con los derechos de autor y por qué esos derechos que son adquiridos por una propiedad intelectual de una persona, es importante la citación desde ese punto de vista, ¿verdad? De reconocer la autoría y de reconocer el trabajo también de una persona. Habíamos hablado también de que citar es un acto de generosidad también, ¿verdad? Como un principio ético que un investigador o una investigadora debe tener. Y ahora terminamos en algo que para nosotros los editores es prácticamente nuestro producto final, ¿verdad, Daniela? A la comunidad científica. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, por qué para nosotros como editores o cualquier otra persona que suba un documento electrónico al internet, es tan importante que las referencias y las citas vayan bien hechas según los modelos de citación. Entonces, la semana antepasada, alguien hizo el comentario de que no importa cómo lo cite, lo importante es citarlo. No, lo importante es citarlo y citarlo bien. Eso es lo importante. Porque nosotros, cuando estos gestores como Zotero, Mendeley, vayan a hacer una recuperación de las referencias o de las citas o de los autores, si están mal citados o si se elaboraron mal las referencias, van a introducir esos errores que Daniela nos decía que había que tener mucho cuidado porque siempre generaban errores. Y puede ser, y a mí me ha pasado que llegan autores o autoras, de hecho hace poquito me pasó que una señora mandó un artículo para que se lo revisara, las referencias, unas venían muy mal hechas y cuando yo tuve dudas de si fue que las estaba haciendo de una forma o que fue que las hizo mal, ¿verdad? O que tal vez fue intencional o no. Y me dijo, ay, yo no sé, es que yo uso Mendeley y eso fue lo que me sacó. Entonces la persona ni siquiera sabía. Entonces, por ejemplo, citaba como una revista la base de datos de Cielo, pero Cielo no es una revista, Cielo es un repositorio que tiene revistas, ¿verdad? Entonces, hay que tener, como decía Daniela, ese conocimiento para que usted pueda corregir. Entonces, nosotros cuando terminamos ya la publicación de un artículo, nosotros generamos diversas obras o lo que se conoce como formatos derivados y entre esos están los XML, que es lo que yo más o menos les iba a explicar. Entonces, para los que no conozcan qué es un formato XML, ¿verdad? Muchos o casi todos conocemos el formato .doc, que es del Office, ¿verdad? De Word. Conocemos el formato PDF, que es el formato que por lo general siempre nosotros leemos, el HTML, que tal vez alguno que otro esté un poco más familiarizado, y tenemos el formato XML, que muchas veces se tiene el error de confundirlo con una versión mejorada del HTML, pero no es esto. El formato de XML, que también significa el lenguaje de marcado extensible o lenguaje de marcas extensible, es un artículo que a mí me gusta llamar como un artículo enriquecido. ¿Por qué es
enriquecido porque yo le voy a poner un montón de etiquetas que van a hacer que los motores de búsqueda entiendan los términos que yo le estoy introduciendo al nuevo formato y no simplemente que vean que es una lista de caracteres que yo subí a Google o a alguna plataforma, digamos, de búsqueda. Bueno, entonces, ¿para qué sirve un XML? Bueno, sirve para representar la información de una forma estructurada. Cuando les muestro el ejemplo van a ver, pero el XML divide el artículo en diferentes secciones y esas secciones las divide en secciones más pequeñas y esas secciones más pequeñas en otras más pequeñas hasta que llegamos al punto de identificar identidades, ¿verdad? Que valga la redundancia. Y de ahí el XML empieza a construir un artículo. Entonces ya el artículo que antes era un PDF como un documento como tal, digamos uno solo, comienza a ser un artículo que está dividido por partes, que tiene secciones, que tiene autorías, que tiene elementos que lo componen. Entonces lo hace mucho más rico a la hora de poderlo leer en un lenguaje máquina, por ejemplo. Bueno, las ventajas, por lo menos en el campo de nosotros, de los editores de las revistas, de usar un XML, bueno, pues ayudan a visualizar la producción del autor físico o corporativo, ¿verdad? Permite una mayor calidad de la edición de los artículos, esto porque el trabajo es tan detallado y tan minucioso que hay que ir revisando parte por parte del artículo, entonces pequeños errores, por ejemplo, a la hora de citar o a la hora de armar una referencia, los podemos detectar a la hora de hacer el marcaje, cosa que cuando hacemos una revisión general, pues tratamos de ser minuciosos, pero alguno que otro errorcillo se nos puede pasar por desapercibido. También, bueno, hay una mayor recuperación por parte de los motores de búsqueda, porque el XML permite que el motor de búsqueda entienda que lo que él le está leyendo, por ejemplo, no es una secuencia de caracteres. Por ejemplo, universidad. Para un lector de búsqueda común y corriente, la universidad es una secuencia de caracteres, ¿verdad? Que une una palabra. Con el XML, el motor de búsqueda va a entender, o sea, eso es lo que vamos a querer hacer al final, lo hacemos entender de que la palabra universidad es una entidad, ¿verdad? Una afiliación, por ejemplo. Y también, pues, hacemos reconocimiento de las autorías en las referencias, porque si las referencias están bien hechas, entonces va a ser mucho más fácil la recuperación de los metadatos y la recuperación de las autorías por medio de las búsquedas inteligentes que hacen esos motores o las plataformas. Ahora, siempre, bueno, como hemos visto, tienen también unas desventajas, y es que es un proceso que requiere de personas muy capacitadas, porque hacer un XML requiere tener un conocimiento un poco elevado de lo que son las partes y las estructuras de un artículo, y además también hay que saber muy bien, por ejemplo, distintas formas de referencia, ¿verdad? Hay que entender lo que son las etiquetas. Ahora les voy a enseñar un XML marcado, entonces aquí va a quedar un poco más claro lo que son las etiquetas, pero hay que entender qué significa cada una de ellas y la función que va a tener dentro del artículo. Bueno, es un proceso complejo al inicio. Daniel y yo podemos dar fe de eso, ¿verdad, Dan? O sea, marcar un artículo al inicio es complejo, se puede tardar bastantes horas en entender qué es lo que se está haciendo, y por lo general se requieren de software especializados para la creación. Entonces volvemos también como a la primera desventaja, necesitamos personas que se capaciten en la utilización de esos sistemas para que puedan hacer el correcto marcaje. Entonces, a ver, les voy a compartir un documento vamos a ver si me abre. Ahí están viendo el artículo, perdón. Sí, está viendo. Sí, está viendo. Ah, ok. Bueno, este es el artículo, digamos, que en la versión que nosotros tendríamos ya finalizada de un documento, ¿verdad? Para publicar en una
revista. De aquí nosotros lo mandaríamos a la parte de lo que nosotros le decimos diagramación. Ahí le vamos a poner los colores, el tamaño de la letra, la tipografía, pero ya aquí pasó por todo el proceso de revisión y la parte filológica ya está hecha, ya se le revisaron citas y referencias. Entonces, digamos que ya el documento está listo para publicar, ¿verdad? Pero si nosotros, por ejemplo, publicáramos un PDF de esto, como yo les estaba mencionando, los motores de búsqueda no van a entender que esto que yo les estoy marcando acá es un DOI. Ellos van a entender que eso es una secuencia alfanumérica, ¿verdad? Y por ejemplo, tal vez si hay algún buscador un poco inteligente, va a entender que esta primera parte que compone el DOI es un código que se le asignó a la Universidad de Costa Rica. Entonces ahí le está diciendo que esto es de la Universidad de Costa Rica. Esta segunda parte de acá es la revista, entonces esta es la revista de Ciencias de la Información, volumen 10, número 1, y el código del artículo. Así es como se lee un DOI. Si alguien algún día les pregunta qué es un DOI, cómo se lee, esa es la forma. Y aquí yo le pongo, bueno, que es un tipo, pero cuando el motor de búsqueda lo vaya a buscar, por ejemplo, ustedes tienen que digitalizar bibliotecas, pero, por ejemplo, Google no va a entender que bibliotecas es una biblioteca, ¿verdad? Ellos no saben eso, o qué es el título, por ejemplo, en este caso del artículo. Lo que Google hace es buscar una secuencia de caracteres que cuando él las una, pues le dé como resultado lo más similar a lo que yo puse. Eso es lo que generalmente hace un Google, ¿verdad? Con el XML nosotros pretendemos que esa búsqueda sea muchísimo más rica y mucho más recuperable. Entonces, que el sistema entienda que este documento que nosotros queremos subir a la nube lleva una serie de etiquetas que facilitan esa búsqueda y que empiece a hacer asociaciones entre diferentes entidades y elementos que yo le voy a indicar. Entonces, les voy a compartir un artículo ya marcado. Ahí me están viendo. Sí. Ah, ok. Entonces, cuando yo empiezo a marcar un artículo y empiezo a ponerle nombres, yo le digo al artículo, bueno, al buscador de Google, por ejemplo, que este artículo es un artículo de revista, ¿verdad? Y que ese artículo de revista pertenece a una revista que tiene un acrónimo que es Ciencias de la Información. Y que eso además significa Ciencias de la Información, ¿verdad? Y que, bueno, aquí está el ICCN de la revista, pero que además esa revista, si ustedes ven aquí está, no sé si la están viendo bien las etiquetas. Sí, sí se ve bien. Este color rosadito casi no se ve, pero digamos, esta etiqueta le está diciendo además que esta revista que se llama Ciencias de la Información, que tiene un acrónimo que es EXI, tiene una editorial que es la Universidad de Costa Rica en la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información. Pero además le estoy diciendo que este artículo, donde quiera que se suba, va a tener una licencia, que es este código de aquí, ¿verdad? Y le estoy diciendo que ese artículo que pertenece a la revista de Ciencias de la Información, que tiene un acrónimo que es EXI, que además tiene un ICCN, que además pertenece a la Universidad de Costa Rica, en la Escuela de Bibliotecología, que tiene esa licencia, publicó este artículo en el volumen 10, número 1. ¿Ven? Entonces, las etiquetas, por ejemplo, le van a decir a un programa que esta serie de caracteres que está aquí ya no es una lista de caracteres ordenados que ellos van a buscar para tener una coincidencia. No, ya ahora el gestor le va a decir, el artículo le va a decir más bien al gestor que este es el documento, el título del principal del documento y que está en portugués además. Y que este que está aquí abajo es otro título principal del documento, pero está en inglés. Y que este otro título que está aquí es otro título del documento, pero está en español. Bueno, al revés. Y cuando yo me vengo, que era lo que les decía los autores, entonces
la MT etiqueta le va a permitir a ese motor de búsqueda que ya, digamos, Jorge Santa Ana, ya no lo va a buscar como una serie de caracteres, igual que el título, sino que el gestor de referencias va a entender que todo esto que yo tengo aquí marcado es un autor, pero ese autor además tiene un nombre y tiene un apellido, y ese nombre es Jorge Santana, y el nombre es, bueno, Ana, es que eso sí creo que era brasileño, pero además este tiene una referencia, que la referencia en el caso de nosotros es la referencia con etiqueta número 1, entonces va a ser una referencia cruzada a esta etiqueta que nosotros tenemos aquí. Y esta referencia, cuando el motor de búsqueda la lea, va a decir que esto es una identificación del autor, que está en la Universidad Minas Gerais de Brasil. Pero lo que quería que vieran es cómo uno, bueno, aquí uno puede marcar también el texto, ¿verdad? Para que él sepa cuándo empieza el artículo. Aquí ustedes pueden ver cómo él hace referencias cruzadas. Entonces, por ejemplo, aquí hay una referencia cruzada con la referencia número 17, que es de la COP de 1997. Y así él va marcando todas las referencias del texto. Pero lo que quería que vieran es, si esto no estuviera bien hecho en APA, este trabajo sería imposible de realizar. Por eso es que cuando ustedes envíen un artículo a una revista, son muy necios con las referencias. No es porque queramos ser necios con las referencias, es porque tenemos que ser bastante estrictos con esas referencias. Pero, por ejemplo, si ustedes ven esta referencia, todo esto es solo para marcar una referencia. Y aquí, por ejemplo, van a ver cómo dice que esta referencia, que es la referencia número 2 del texto, es una referencia del tipo revista, que esta referencia tiene una serie de autores, que el primer autor tiene un apellido, que es Botari, que además tiene unas iniciales de autor, ¿verdad? Aquí empieza el segundo autor, o la segunda autora, no se sabe. Después aquí está la fecha de publicación del documento consultado, aquí está el título del artículo, aquí está la fuente de información, que sería la revista, el volumen de esa fuente de información, el número, perdón, de esa revista, las páginas del artículo, y por último, el URL de donde se recuperó la información. Y por último, cierra la referencia. Entonces ahí le indica el programa, hasta aquí terminó la referencia número 2, que tiene toda esa información. Entonces, nosotros queríamos que vieran hacia, o sea, que citar no es por citar, es que lleva todo un trabajo también después que le permite a los autores ser vistos, tener reconocimiento, y además las referencias que van a enriquecer el texto también permiten hacer enlaces hacen enlaces entre los documentos y poder hacer ese cruce, ¿verdad? ¿Cuántas veces me citaron a mí como autor? ¿Cuántas veces yo he citado a la otra persona? ¿Cuántas veces, por ejemplo, dentro de todos estos artículos, bueno, pues entonces, ¿cuántos son de la Universidad de Costa Rica? ¿Cuántos han sido hechos en Costa Rica? ¿Verdad? ¿Quiénes son esos autores? El tipo de artículo también, todo eso se puede hacer. Y para efectos de medición de la producción científica es muy rico, y también para, bueno, en el caso de bibliotecología, para hacer los estudios bibliométricos. Entonces queríamos que vieran un ejemplo de cómo es que al final se hace el marcaje de los artículos. Sí, bueno, cuando hay ese tipo de marcaje y cuando se elabora un documento así, también es importante establecer los metadatos, ¿verdad? A la hora de subirlo, porque esto va a permitir que los diferentes gestores de referencia jalen los metadatos del sitio donde se subió el documento, ¿verdad? Para que sea más fácil la creación de la referencia bibliográfica, o sea, para que este mismo software entienda qué tipo de documento es para elaborar la referencia. No sé si queda bien claro. Es un trabajo tan minucioso que, por ejemplo, si yo aquí me equivocara,
y pusiera que en lugar del autor, que el nombre del autor no es Jorge Santana, sino que yo pusiera, por ejemplo, Universidad Federal de Minas, entonces cuando Zotero lo jale, Zotero lo que le va a poner a la persona es que el autor es la Universidad de Minas y no Jorge Santana, ¿verdad? Porque es solamente una etiqueta, pero la etiqueta es sumamente valiosa, como dice Kimberly, para recuperar los metadatos del artículo, que son los que van a alimentar los gestores de referencia. Entonces, por eso... Perdón, Adrián, disculpa por la interrupción. Ahí lo que quiero decirle a los compañeros y compañeras participantes es, quisiera hacerles la siguiente pregunta. Si nosotros tuviéramos que hacer un proceso de marcaje con la lista de referencias que vimos al inicio, ¿se podría hacer? No, es una mala idea, ¿verdad? Sería un dolor de cabeza. Es imposible, como lo dijo Adrián, porque si no fuera porque usamos un formato específico, este trabajo no se podría hacer. Ni siquiera podríamos marcar la referencia que estaba en ruso. No. Porque no sabemos qué es cada dato. Ajá, hasta dónde llega un nombre, hasta dónde llega el título, no se sabe nada. No podemos. Y ese trabajo también siempre ser un poquito la parte de la conciencia, ¿verdad? Ese trabajo de que tal vez para alguien es muy sencillo utilizar un sistema de gestión de referencias como Zotero Mendeley, es porque otra persona se llevó a cabo todo este trabajo tan detallado y tan minucioso, ¿verdad? Sin eso, los gestores de referencia no sabrían leer una referencia, porque las metaetiquetas son los que le van a indicar a ellos cómo es que se deben capturar esas referencias. Entonces, como dice Daniela, todas estas etiquetas que ustedes ven ahí se ponen de forma manual. Entonces, hay que ir, y esa es la parte del componente humano que nunca falta, hay que ir referencia por referencia indicándole al sistema, esto es un nombre, esto es un apellido, esto es un título, esto es una fuente, esto es un volumen y esto es un número. Y todo eso está dentro de estas referencias. Entonces hay que ir una por una. Y es un trabajo muy detallado. Entonces, cuando alguien manda una lista de referencias, como las que Daniela enseñó al principio, primero se ve con la llorada, ¿verdad? Porque les da depresión verlas. Y segundo, sí, claro. Preocupa, ¿verdad? Ver cómo la ciencia no ha llegado al punto también de educar a una persona que se dedique a investigación en elaborar por lo menos de forma correcta la referencia, ¿verdad? No sé si alguna persona tiene algo más que aportar o quiere hacer alguna reflexión al respecto. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Melba. Una cosita pequeñita que hay algunas veces que, bueno, en el estilo de redacción de antes de nosotros utilizamos una cosa que le llamamos citas al pie de página. Ajá. Entonces eran como unas aclaraciones. Para mí son hermosas. Yo incluso en la tesis que dirijo, yo le digo a las estudiantes, hagan aclaraciones de pie de página. Qué sé yo, están haciendo todo, y eso no entra conceptualmente, sino que hace referencia, digamos, a algo en específico, a algún autor. Un día, un estudiante me dijo, profesora, eso no lo permite, no lo está permitiendo APA. Y por tanto, no sé si eso estaría dentro de lo que llamó el compañero que me encantó, y ya lo voy a hacer, APA modificado al estilo Melba, o efectivamente eso no se puede. Sí. La escuela, bueno, no sé, en trabajo social, la escuela podría decir, vamos a adaptar APA y vamos a utilizar estas reglas. Y con respecto a las citas al pie de página, ¿verdad? Sí, son súper bellas porque realmente facilitan mucho la lectura. Pero recuerde que al inicio dijimos que tienen que estar en la lista de referencias también, ¿verdad? Entonces, ajá, sí, claro. Sí, siempre tiene que estar en la lista de referencias. Y sí, es muy común, tal vez que usted quiere aclarar un término, ¿verdad? Entonces hace un pie de página y pone según el autor tal, ¿verdad? Ah, sí. Ahora,
yo le he hecho la referencia a la filóloga al respecto y la opinión de ella es que lo mejor es mantenerla en el texto y dejar las pies de página para aclaraciones, nada más. Que si son citas, es mejor siempre tenerlas en texto, en la prosa del artículo. No, sí, es aclaraciones, Adrián. Sí. Yo me refiero a aclaraciones, qué sé yo, se discutió tal tema, vienen discutiendo, bueno, en tal fecha se aprueba una modificación en la Asamblea Legislativa sobre tal, algo que tenga que ver, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, con lo de la cuestión del agua, por ejemplo, se aprobó la ley, ¿verdad?, del agua como derecho humano, se saca ahí la referencia de cuando se aprobó. Cosas de ese tipo son referencias. Sí, Muchas gracias. yo animo mucho a las personas a usar las aclaraciones al pie de página, porque nunca hay que asumir que el lector le puede leer la mente a uno. Sí, ¿no? es cierto. No se puede. Y sobre APA modificado, lo que yo siempre le recomiendo a las personas es que si va a romper las reglas, primero sépase muy bien las reglas y ya después las puede romper, pero no antes, porque cuando se rompen antes es porque no saben usarla y entonces me mandan esa lista tan fea de referencias. Y eso no es que estén rompiendo ninguna regla, es que no se sabe ninguna, ¿verdad? Entonces se pueden romper todas las reglas, APA no está en piedra. Siempre y cuando sepa cómo se puedan romper, ¿verdad? Y cómo las quiere romper exactamente. Ok, vamos a hacer una reflexión final entonces de lo que hemos visto en estas 2 sesiones. Sí, perdón, una preguntita antes de que tenga una dudita. Cuando uno hace una citación indirecta, en las referencias debe aparecer tanto el autor del cual agarré esa cita indirecta y el autor indirecto, por decirlo así, ambos deben aparecer en las referencias. ¿Cómo es el caso de hacer una cita parafraseada, dice usted? Indirecta. Digamos que yo tomo lo que dijo un autor, pero que lo escribió otro autor. No sé secundaria. Si explico bien. Una cita secundaria. Ok, secundaria, entonces. ¿Sí? Ahí yo quería referirme, sí, que he dicho, Esteban, es si es posible, es adecuado usar la cita de citas, que es lo que está diciendo Esteban, ¿verdad? Okay. La cita de cita, no sé si se complementa con lo que Esteban está preguntando, porque Sí. yo pienso que la cita de cita, no, yo debo ir al autor clásico, al original, pero yo quería oír la opinión de ustedes. Bueno, de mi parte, estoy de acuerdo con lo que dice APA sobre esa situación en específico, que no es la mejor opción usar las citas de citas, porque lo ideal es que uno investigue directamente en la fuente original. Y me ha pasado, en mi experiencia ha sucedido que a veces esa persona que estoy citando modificó lo que decía la fuente original. Y eso puede ser no un problema muy grande necesariamente, pero va distorsionando la información y el significado del texto va cambiando. Entonces, si puede consultar directamente la fuente, mejor. Sí, de hecho la pregunta va en la línea en que yo no acostumbro a hacerlo, pero dice que existe porque lo he visto por otros autores que utilizan la herramienta, por decirlo así. En el caso de que se utilice, ambos deben aparecer mencionados en referencias, tal vez para ganar esa inquietud. No, en la referencia solo la cita que usted usó. O sea, solo sí, digamos que si usted consultó el documento de Daniela que está citando a Adrián, tiene que citar a referenciar a Daniela, porque es el documento base que se está utilizando. Sí, exacto. Ahora, otro de los errores también es cuando, por ejemplo, que lo hablábamos la vez pasada, poner la palabra referencias bibliográficas. En realidad son referencias, no se pone referencia bibliográfica, para tenerlo también ahí como un dato. Y como decía Daniela, solo se ponen las que yo consulté. No es válido poner referencias que no están citadas en el texto. A propósito de eso que comenta don Adrián, la bibliografía sí permite entonces incluir otros textos consultados. Las referencias, tengo entendido, no, es única y exclusivamente lo que sí aparece evidenciado en el texto. ¿Es correcto esa diferencia? Sí, por lo menos a nivel de la consulta que yo le hice a la muchacha del CIDI, porque también yo tenía esa misma inquietud, la muchacha me dijo que sí, que se manejaba tal como usted lo está indicando, la bibliografía es más amplia,
Entonces se pueden utilizar documentos que se consultaron y no citados, pero lo recomendable es las referencias, y ahí sí es estrictamente las que se utilizaron. Sí, eso es un detalle importante porque a Adrián y a mí nos ha pasado que hay artículos que ponen muchas referencias y son 4 o 5 páginas de referencias y cuando comenzamos a revisar en realidad no cita a todos. Nada más metió referencias por meter lo que uno llama carne. Por relleno. No, y Y los entonces, ajá, imagínense lo que es hacer todo el marcaje de XML de 5 páginas de referencias para referencias que ni se usaron en el texto. y los autores lo defienden, porque los autores dicen, bueno, pero es que yo tuve que revisar todos estos para poder llegar al que yo usé. Y uno O dice, dicen que es un clásico. Es que es un clásico, por eso lo estoy citando. sí, pero Pero no. nunca lo usó en el texto. Entonces eso tampoco se vale. Perdón, pero entonces hay que hacer las dos cosas o solamente las referencias. Hay que, digamos, si usted usó la información de otra fuente, tiene que citar. Y si cita, por lo tanto hay referencia. Ajá. Pero no, Pero, entonces no uso la bibliografía, porque esa es la bibliografía. No, es que, vea, vamos a ver, la bibliografía, por ejemplo, es lo que usted pone en un programa de un curso, porque usted eso no lo cita Sí, dentro del programa, pero usted sí, está sugiriendo esa lectura. sí. Entonces, eso es bibliografía. Referencias es, por ejemplo, Ah, cuando usted cita en el ujú. texto. no, Entonces, sí, ya es el mismo concepto, perdón. Creí que era que me había Sí. perdido de otra no, no, no. explicación. Está bien, estamos totalmente claros. Perfecto. Ujú. Gracias, gracias. ¿Alguien más? ¿Qué? ¿Alguna otra consulta, comentario? Les hacemos un quiz. Gracias. Pasan con un 100. Pueden sentarse a revisar esa lista de referencias que mandó Daniela y Sí, corregirla. esa es la parte de la práctica. Ese va a ser el quiz. Que no metan nada de XML porque me quedo. Sí, no, las etiquetas se las traen y para eso hay programas también que le ayudan a uno. Entonces, No, ahí marque con X, tranquilos, pueden batear. bueno, para hacer un resumen entonces de lo que vimos en las 2 sesiones, es importante señalar que, bueno, todas las obras creadas por los diferentes autores tienen derechos, ¿verdad? Tanto derechos morales, que es el derecho que se le da al autor por su obra, como derecho patrimonial, que es el derecho que da el autor a ciertas compañías o a ciertos lugares, o incluso él mismo, para hacer uso de la información que este autor hace o crea. Para eso se establecen licencias, ¿verdad?, de uso, que van desde el copyright a licencias Creative Commons, por ejemplo, que vienen ahí detalladas, que siempre se le hace el reconocimiento al autor y se pueden hacer modificaciones según la licencia que se esté implementando. También, bueno, hablamos de plagio, ¿verdad? Que es adueñarse de la obra o del pensamiento de otro autor, incluso de autoplagio, que es cuando nos robamos a nosotros mismos, ¿verdad? Cuando tomamos nuestras ideas y las publicamos en otras obras sin citarnos a nosotros. Hablamos de herramientas de detección de plagio que no son 100% confiables, sino que hay que revisar, ¿verdad? Hay que revisar detenidamente si se está haciendo la citación de manera correcta, porque esto es lo que detecta son coincidencias, ¿verdad? Entonces hay que ver, hay que revisar el documento, la fuente, para ver qué tanto porcentaje de coincidencias o plagio puede presentar. Ya en esta sesión vimos que existen diferentes estilos de citación que pueden utilizarse o aplicarse según las necesidades de los investigadores, de las revistas o incluso de una disciplina. Cada cita, bueno, todos los documentos científicos, académicos deberían llevar su correspondiente cita, referencia y fuente. Esta tríada no se nos puede olvidar. Siempre que cito, referencio, y siempre que consulto una fuente y la voy a citar, la referencio también. Existen gestores de referencia que nos pueden ayudar
en esta tarea, hacerla más liviana, ¿verdad? Porque es una cuestión muy de práctica, entonces utilizamos los gestores como para hacernos la tarea más fácil. Y bueno, para concluir, mi parte sería, la reflexión sobre APA, ¿verdad? Que es un formato para estandarizar la citación y la referenciación de las publicaciones principalmente científicas. Tiene ventajas y desventajas cuestionables, como lo vimos ahí. Y existen otros sistemas de citación que se pueden adaptar a la necesidad según el usuario, ¿verdad? O según la investigación. De mi parte, o de la biblioteca más bien, si necesitan algún cursito de gestores de referencia o ya de un curso enfocado en APA, siempre pueden hacer la solicitud. Nosotros nada más nos acomodamos a horas, nos acomodamos a su disponibilidad y podemos enseñarles tanto a ustedes como a sus estudiantes también. Nada más tienen que hacer la solicitud. No sé si mis compañeros quieren agregar algo. Tal vez yo de mi parte, no sé si puedo intervenir para Sí, adelante. agradecerle mucho a los participantes, por supuesto a los expositores, y a usted, Kimberly, por darme pelota, ¿verdad? En la iniciativa esta del cursito. Igual, que ya tengo otros segmentos, esperamos poderlos hacer también abiertos, ¿verdad? No para un sector específico, que la iniciativa empezó pensando en la gente del programa que tengo a cargo, ¿verdad? De investigación, pero al final de cuentas vemos que más bien la participación fue más de otros lados y bueno, aquí al final de cuentas lo bueno es hacer universidad, ¿verdad? Como decimos, donde todos nos mojemos cuando llueve, ¿verdad? Entonces, me parece muy buena la iniciativa y agradecerles mucho a todos, entonces. Sí, de mi parte también quiero agradecer a Daniela y a Adrián por este magnífico taller, porque cada vez, o sea, nosotros somos de la escuela y vemos todos estos temas, ¿verdad? Pero ellos tienen unas maneras más fáciles de explicarlo y también tienen toda la experiencia detrás de la publicación científica, ya que ambos trabajaron en revistas ya para publicar, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. Ahí les estaremos haciendo llegar el certificado de participación. Más bien las gracias a usted, al Cinto, por la oportunidad de darnos este espacio y compartir conocimientos y diálogos entre todos y todas. Estamos abiertos por si están interesados en profundizar en más temas, en animarse a publicar un artículo, en animar a sus estudiantes, en muchas otras cosas. Entonces, aquí siempre vamos a estar a disposición de ustedes y de verdad muchísimas gracias. Ojalá que les haya gustado. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y para cualquier consulta por medio de Kimberly, con mucho gusto. Como dijeron por ahí, estamos todos haciendo la misma universidad, ¿verdad? Entonces, sí, la transferencia de conocimiento es algo que siempre ha caracterizado a la Universidad de Costa Rica en todos sus sentidos y en todas sus sedes. Entonces, pues abiertos a que manden artículos, como dice Daniela, que se atrevan a escribir, porque eso es de escribir, esto no es sentarse a leer un manual, esto es escribir y hacer que también sus estudiantes escriban, ¿verdad? Antes de usar gestores de referencia, aprender a usarlo y aprender a hacer los manuales. Y no, muchas gracias por la participación, de que hoy hubieron bastantes personas y la vez anterior también hubo bastante afluente, entonces eso es también muy bonito de ver la preocupación por aprender. Y pues ahí quedamos, a disposición cuando ocupen y cuando gusten ustedes. Estamos entonces. Estamos. Listo. Muchas gracias, que les Vamos. vaya bien. Estudien Bueno, APA. Hasta luego. Voy a repasar. Estudien el manual. Sí, léanse el manual antes de dormir. Sí, no duermo. Por las torturas no duermo. Pónganlo debajo de la almohada, mientras cocinan, mientras se bañan, empiecen APA todo el tiempo. Está bien. Listo, hasta luego. Gracias. Bueno, hasta luego. Que pasen muy bien todos. Hasta luego.